Hola, ¿cómo están? En este video vemos algunos ejercicios que se resuelven con la expresión de velocidad, el 9.1, el 9.2 y uno extra al final de todo. Comenzamos. Vamos a hacer este ejercicio que dice escribir las expresiones de velocidad para las reacciones siguientes en función del cambio de concentración de reactivos y de productos. Son varias, nosotros vamos a hacer esta nada más, después todas siguen la misma lógica, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la expresión de velocidad en función del cambio de las concentraciones de reactivos y productos. La velocidad sería igual a... Para los reactivos ponemos un signo negativo adelante, 1 sobre el coeficiente estequiométrico de amoníaco por el delta de la concentración de amoníaco sobre un delta tiempo, ¿sí? Esto sería la velocidad de consumo del amoníaco. Después sigo con el oxígeno, pongo un signo menos adelante porque es un reactivo, por 1 sobre 5, perdón, que es el coeficiente estequiométrico del oxígeno, por un delta de la concentración del oxígeno sobre un delta tiempo. Y ahora arranco con los productos. Pongo 1 sobre el coeficiente estequiométrico, 4, por un delta de la concentración del monóxido de nitrógeno sobre un delta T, que es una diferencia de tiempo, y por último el agua sería 1 sobre 6 por un delta de la concentración de agua sobre un delta T, ¿sí? Esto que está acá, nosotros dijimos que era la velocidad de consumo del amoníaco. Entonces esto podría escribirlo así también. Y es lo mismo, ¿sí? Que la velocidad de la reacción es igual a menos un cuarto de la velocidad de consumo del amoníaco, y también es igual a menos un quinto de la velocidad de consumo del oxígeno, y la velocidad de reacción también es igual a un cuarto de la velocidad de formación del monóxido de nitrógeno, y también es igual a un sexto de la velocidad de formación del agua, ¿sí? Ejercicio 9.2 que vamos a hacer dice lo siguiente. Considerar la reacción 2 moles de monóxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno me da 2 moles de dióxido de nitrógeno, y suponer que a un instante dado y a cierta temperatura la velocidad de consumo del monóxido de nitrógeno es menos 0,0660 molar sobre segundo, y me pide calcular la velocidad de formación del dióxido de nitrógeno y la velocidad de consumo del oxígeno. Primero de todo, la expresión de la velocidad en función de las velocidades de los reactivos y de los productos, ¿sí? O sea, la velocidad de la reacción va a ser igual a que empezamos por los reactivos menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico del monóxido de nitrógeno, o sea, la velocidad de la reacción va a ser 1 medio a la velocidad de consumo del monóxido de nitrógeno. Esto también es igual a la velocidad de consumo al menos, porque es un reactivo, la velocidad de consumo del oxígeno, y a 1 sobre 2
un medio de la velocidad de formación del monóxido de nitrógeno, ¿sí? Bien, ya tengo acá la expresión de velocidad. Entonces, ahora vamos a calcular la velocidad de formación del monóxido de nitrógeno. Yo tengo como dato la velocidad de consumo de el monóxido de nitrógeno, ¿sí? O sea, y sé que menos un medio de la velocidad de consumo de monóxido de nitrógeno es igual a un medio de la velocidad de formación del nitrógeno. Entonces, del dióxido de nitrógeno. Entonces, aíslo esa parte de la expresión y reemplazo. Este medio que está acá lo puedo cancelar con este que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que menos la velocidad del monóxido de consumo del monóxido de nitrógeno es igual a la velocidad de formación del dióxido de nitrógeno. Y la velocidad de consumo del monóxido de nitrógeno dijimos que era menos 0,066 molar sobre segundo, ¿no? Entonces la velocidad de formación del monóxido de nitrógeno va a ser, esto se va, 0,066 molar sobre segundo. Ahora si quiero saber el valor de la velocidad de consumo del oxígeno, me voy a quedar con esta parte de la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Menos un medio de la velocidad de consumo del monóxido de nitrógeno es igual a menos la velocidad de consumo del oxígeno, ¿sí? Estos dos se pueden cancelar y me queda que un medio de la velocidad de consumo del monóxido de nitrógeno es la velocidad de consumo del oxígeno. Entonces, un medio por menos 0,066 molar sobre segundo es igual a la velocidad de consumo del oxígeno. Esto que me quedaría menos 0,066 por un medio menos 0,033 molar sobre segundo. Por último vamos a hacer la velocidad de la reacción va a ser igual a ¿qué cosa? A menos un medio de la velocidad de consumo del monóxido de carbono a menos la velocidad de el oxígeno y a un medio de la velocidad de formación del dióxido de carbono, ¿sí? Esta sería la expresión de la velocidad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide. El punto A nos dice que el oxígeno se consume a la misma velocidad que el monóxido de carbono. Si vemos acá, ¿qué vemos? ¿Qué nos dice? Nos dice que menos un medio de la velocidad de consumo del monóxido de carbono es igual a menos la velocidad del oxígeno, ¿sí? Cancelo esto y me queda ¿qué? Que un medio de la velocidad de consumo del dióxido de carbono es igual a la velocidad de consumo del oxígeno. Entonces, no son iguales, ¿sí? Sino que esta, o sea, la mitad de esta es esta. Entonces, esta es incorrecta. Ahora vamos a ir con otra igualdad. Vamos a ver. El dióxido de carbono se produce a la mitad de velocidad con que se consume el monóxido de carbono. Vamos a quedarnos con esta parte, ¿sí? Sí, me quedo con esta parte para analizar cómo es la velocidad de consumo del monóxido de carbono con respecto a la del dióxido de carbono. Que menos un medio de la velocidad de consumo del dióxido de carbono es igual a un medio de la velocidad de formación del dióxido de carbono. Puedo cancelar esto
¿Y qué me queda? Que la velocidad de consumo del monóxido de carbono es igual a la velocidad de formación del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esa afirmación es correcta, ¿sí? El dióxido de carbono se consume a la mitad de la velocidad con que se consume el oxígeno. Si vemos eso, ¿qué nos dice? Que el dióxido de carbono se consume con la mitad de la velocidad con que se consume el oxígeno. Y acá vemos que en realidad el oxígeno es el que se consume a un medio de la velocidad de consumo del monóxido, ¿sí? De hecho, si pasamos el 2 para el otro lado, vamos a ver que la velocidad del consumo del monóxido de nitrógeno es 2 veces la velocidad de consumo del oxígeno, ¿sí? Entonces, esto está mal, es al revés. El oxígeno se consume a la mitad de la velocidad con que se consume el monóxido de carbono. Esta es incorrecta. Por último, vamos a analizar por último este enunciado que dice: el oxígeno se consume al doble de la velocidad que se produce dióxido de carbono. Entonces, me quedo con esta parte, ¿sí? Que relaciona la velocidad del oxígeno con la del dióxido de carbono. ¿Y qué vemos? Que la velocidad del oxígeno es un medio, la velocidad de consumo del oxígeno es un medio de la velocidad de formación del dióxido de carbono. Entonces, esto es al revés de lo que nosotros vemos. Acá nos dice que 2 veces la velocidad del oxígeno es la velocidad de formación del dióxido de carbono. Y acá vemos que es al revés. La velocidad de consumo del oxígeno es un medio a la velocidad de formación del dióxido de carbono. Entonces esta es incorrecta, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los tipos de ejercicio que se puede resolver a través de la expresión de velocidad. Lo más importante es saber poder como leer qué significa esto, ¿sí? Qué significa cada uno de los términos, cómo poder identificar que que la velocidad del oxígeno es un medio que la velocidad del consumo del oxígeno es un medio a la velocidad de formación del dióxido de carbono, poder saber leer lo que escribimos, ¿sí? Bueno, cualquier cosa pueden escribir. Chau, chau.